por mi Cochabamba, primerita. Brillan tus flores, mi hermosa tierra, ciudad jardín, eres la reina, gran Cochabamba, reina de mi país. Eres la reina, gran Cochabamba, reina de mi país. Hola, ¿qué tal, Cochabamba? Muy buenas noches y gracias por permitirnos ingresar a vuestros hogares. Sean ustedes bienvenidos a este que es el programa 5205, le pido la palabra, en el 21º ciclo. Quiero referirme a un tema que casualmente hace un momento, conversando con mi hijo Jorge Esteban, sale a la luz en la importancia que significa la globalización. Satanizada la globalización, bendecida por otros, maldecida por muchísimos y bienvenida por otros. ¿Qué entiende usted por globalización? Primero, que viene del tema de global, globo terráqueo, todos los países, todos juntos, sin fronteras, sin necesidad de muchas exigencias para lograr determinadas situaciones que nos harían bien. Me voy a explicar. Cuando se empieza a hablar del tema de la globalización, estamos transitando el inicio de esta década que viene a ser los años 2000 para arriba. Y cuando comenzamos a hablar de la globalización, los países de primer mundo, el G20 en realidad, quiere ayudar a los países en vías de desarrollo tercermundistas o subdesarrollados, como prefiera usted denominarlos. Y obviamente, miren, todo es coincidente, pero efecto de algo. Aparece Hugo Chávez en acción. Cuba, después de que viene el problema de la Unión Soviética y la disolución y todo un proceso que hace a que los países, sobre todo que eran parte de la Unión Soviética, empiecen procesos independistas y que aquello que fue forzado vuelva a donde debe estar. Muchos países que no querían ser parte de la Unión Soviética. Y bueno, se logra aquello, no voy a entrar en mayor detalle, de los cuales Rusia es el más fuerte. Cuba, después de la perestroika de Gorbachev, entra en una debacle económica porque la Unión Soviética le daba mucho sostén económico. Necesitaba un sostén económico y ahí aparece Hugo Chávez, que gana una elección y habla del socialismo del siglo XXI e inmediatamente gana, se va a Cuba para hablar con Fidel Castro y va a preguntarle muchas cosas y se empiezan a direccionar situaciones diferentes para Venezuela, que hoy día es un país desgraciado, es el peor país que puede haber tercermundista en vías de ser, un país infeliz. Y Cuba empieza a ser un pulpo que obviamente empieza a recibir economía y muchas cosas de Venezuela. A este grupo se suman países
como Bolivia, Nicaragua, Ecuador, el Perú en su momento, porque tenían presidentes de izquierda. 2006 ya Bolivia encaja en el tema. Tan es así que cuando es electo presidente, Hugo Chávez le presta el jet presidencial de Cuba para que él pueda ir a presentarse a diferentes países y logra muchas cosas, sí, pero no, tampoco es el tema. El tema pasa porque se necesitaba que la economía sea nuevamente inyectada para los países tercermundistas en vías de desarrollo y los intermedios entre el G20 y este otro grupo de países. Y obviamente utilizan un término, debemos globalizar. Pero es que la globalización no es mala. Nace el concepto de los capitales golondrina. ¿Qué hacen las golondrinas? Llega a un balcón, se posan y defecan y se van. Y ocurre de que dicen los países del G20 son esas golondrinas, el balcón somos todos nosotros y el pueblo es donde defecan. Así de simple. Y empiezan a buscar que la globalización es un pretexto de control de cuando existía la Guerra Fría entre el comunismo y el capitalismo, Estados Unidos y su hegemonía imperialista y todos los países que le seguían y su satélite y los países socialistas. Si globalizamos en este momento la lucha contra el coronavirus, ¿es bueno o es malo? ¿Es positivo o negativo? ¿Nos da resultados o no nos da resultados? La pregunta es simple. ¿Qué prefiere usted? Particularmente, yo no voy a satanizar el tema de la globalización, porque para mí es bueno. Para mí es bueno. Porque yo tengo un concepto diferente al de todos respecto a la globalización. Para mí la situación va. Todos los países que son parte del G20 y que hoy en día fabrican las vacunas, en globalización estarían obligados a estar todos en el sistema COVAX de ayuda gratuita, porque hay que salvar la humanidad en la globalización. Si la educación se globalizaría, en Bolivia no hubiéramos tirado 10 pasos para atrás con la ley de la educación, Elizardo Pérez, porque no corresponde. No corresponde. Hemos vuelto en la educación en Bolivia a la época de Huarizata, 30 y tantos años atrás y más seguramente. No, ¿qué 30 y tantos? Perdón, al 1930. No estamos funcionando en la lógica inteligente. Hay países que acumulan trigo y cuando ya no pueden seguir estoqueando para la alimentación, la tiran al mar. Tiran al mar su carga. Si hubiera globalización en la forma que debe ser, compartirían con el resto de los países. La educación sería de primer nivel, porque hay que nivelar hacia arriba, no hacia abajo. En Estados Unidos no van a aceptar pues pasar clases ni de quechua ni de aymara.
Porque el mundo de la globalización determina que todos deben hablar su idioma de origen y de ahí para adelante español, inglés, francés y hoy en día el mandarín. Son los 4 idiomas que tienen hegemonía en el mundo entero. El inglés por sobre todos. Vamos a ir a la pausa y al retornar continuamos con este tema que realmente es apasionante. Okay. Programa 5205, hablando de esta globalización, la economía tendría una sola moneda. Ya no hay los bolivianos cambiados al dólar y no. Esa es una globalización completa. Economía, salud, educación, fundamentalmente fuentes de trabajo, condiciones de vida. Se habla de que la Tercera Guerra Mundial va a ser por el agua. ¿Y qué estamos haciendo por preservar el tema del agua o recuperar el agua o empezar a ver qué va a pasar con el agua? En el mundo entero me refiero, obviamente estoy hablando de globalización. Creo que no mucho. ¿Qué pasa con el tema de combustibles fósiles en este momento? ¿Qué pasa con las alternativas que se pueden dar? El alcohol sacado de la caña de azúcar y que sea un combustible que sirva para los vehículos porque se podría plantar un montón de caña de azúcar. O sea, el tema de los combustibles fósiles es de que son materias primas no renovables. En cambio, estas otras sí podrían ser renovables. Ya se habla de la posibilidad de fabricar diésel del girasol. O sea, si se dan cuenta, desde hace unas 2 semanas, yo vengo tocando un punto que es fundamental. Nivel mundial, científicos. ¿Qué están haciendo los científicos para ver qué va a ocurrir de aquí para adelante en poco o mucho tiempo? La independencia alimentaria o alimenticia que debe ser poderosa porque debemos vivir de eso, ¿en qué está en el mundo entero en este momento? ¿En qué? En que todos nos necesitamos de alguna forma. Yo les doy un ejemplo simple. En México el pan, que es para nosotros, para ellos es la tortilla de maíz. Y cuando subió el precio del maíz, que es como que sube el precio del trigo aquí, paralizaron México, paralizaron 130 y tantos millones de habitantes, paralizando el país entero porque no iban a tener acceso de economía. O sea, ¿se dan cuenta de lo que les estoy hablando? No estamos tomando en serio el mundo que se viene. No lo estamos haciendo. Estamos definitivamente viviendo el día a día sin pensar en lo que puede venir después. ¿Será que la pandemia nos ha convertido en esto? Yo le pregunto en este tema de la globalización, los neoliberales, que es tan confuso el tema cuando uno mira en Estados Unidos conservadores. ¿Quién son los conservadores? Los republicanos.
Y en Latinoamérica, ¿quién son los conservadores? La izquierda, al revés. Al revés. Los liberales son los de la derecha aquí. Allá, los liberales que permitirían nuevas formas de ver las cosas y la vida son los demócratas. De ahí es que cuando algún líder a mí me sale con que es liberal o republicano en Estados Unidos, aquí viene a ser un tipo de izquierda. ¿Cuál es la otra diferencia? Nacionalismo. ¿Quién son los ultranacionalistas? Aquí la izquierda. Sin embargo, ha habido un partido, Acción Democrática Nacionalista, de ultraderecha. ¿Quién son los nacionalistas en Estados Unidos? Los republicanos. Ya la política no puede estar inmersa en nada de este mundo actual. Este mundo del conocimiento, este mundo del estudio, este mundo y este siglo XXI de la cibernética. Usted y yo, si no dominamos todo lo que es cibernética, somos semi-analfabetos, y el que no sepa manipular bien una computadora mínimamente para su trabajo y obviamente después para comunicarse con el mundo, es un semi-analfabeto. Para el mundo global. Hoy en día nos enteramos por el satélite de lo que ocurre en cualquier parte del mundo. ¿Estamos globalizados? Para mí sí. La pandemia nos ha demostrado que es una pandemia, no es una epidemia en un determinado lugar. Se ha expandido. ¿La vacuna se ha globalizado? Sí. ¿Las necesidades de comunicación cibernéticas están globalizadas? Sí. El estudio, yo soñaba con el homeschool para los hermanos mayores de Jorge Esteban. Increíble, con Jorge Esteban me estoy dando el gusto del homeschool. Increíble. A mí me encanta. A mí me fascina el tema. Y creo que es lo mejor y lo más seguro además. Sé que faltan los medios, que hay que ajustar. Bueno, pero miremos para ajustar hacia todos. Se llenó tanto la boca el presidente Evo Morales y seguimos con un presidente del MAS, ahora Héctor Arce Catacora, respecto a la fabricación de celulares, que era una mentira, por si acaso eran Huawei importados y les cambiaron una que otra cosa, por si acaso. Y el tema de las computadoras, que también fue otro engaño y que no hay más. Bueno, ¿por qué no siguieron fabricando y empezaron a dar a todos quienes necesitan de verdad en las áreas rurales? Nuestro satélite, para más alquilando que satisfaciendo nuestras necesidades, que cuesta un montón de dinero y hay un gran crédito, va a decir para nosotros una deuda externa con la China. ¿Dónde quiso viajar antes de esta pandemia? ¿Por qué no lo hizo? Falta de visa, esto, claro. Con una globalización todo esto hubiera sido diferente, más simple y más fácil. ¿Nos iban a someter? Yo no creo, ya no estamos en un siglo en el que a uno lo someten. Hoy en día es sometido quien quiere ser sometido. En familias, en estados, en trabajos, en todo. El sometido es el que permite y le da la gana de ser sometido. Se acabó el tema. Es así de simple. Seguimos con problemas de absolutamente todo. Por eso yo le preguntaba, ¿qué concepto tiene usted de la globalización? ¿O qué cree? Yo respeto lo que usted crea.
Cuando yo lo leo mucho, Andrés Oppenheimer, dice basta de engaños y se refiere a este siglo, al socialismo del siglo XXI y desnuda la situación de cada uno de ellos. Me quedo encogido. Claro. Porque el socialismo del siglo XXI ha engañado al mundo entero. Es como la ex Unión Soviética. Y cuando se habla de cuentos chinos, otro libro de Andrés Oppenheimer, estamos hablando del tema de la educación, de la necesidad, de las prioridades. Y hace el análisis en países como la India, China, Japón, la Unión Soviética, bueno, Rusia hoy en día, Israel, y donde comparativamente agarra un montón de países de Sudamérica y Centroamérica y nos damos cuenta que estamos tan atrasados. Cuando se habla de libre comercio, Dios mío, se quieren morir. En Estados Unidos, NAFTA es su sigla, Tratados de Libre Comercio. Y todos dicen, qué barbaridad, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? No está pasando nada. Es el mundo actual. Oigan, yo me quedo, si este mundo está y sigue y se queda así, con las ganas de haber podido viajar a tantos países tan cerquita, Chile, Brasil, que los conozco, pero con Jorge Esteban, mi esposa Kelly, a pasar unos días, a estar ahí, a disfrutar, conocer. Hoy en día las prioridades son otras. El mundo cambió, el mundo es otro. ¿Le gusta o no? El mundo está globalizado. Para usted no. Que no nos den vacunas de ninguna parte del mundo, que no nos den respiradores, que no nos den medicamentos. ¿Sigo o me callo? El mundo siempre ha estado globalizado. Somos cobardes para no haber encarado esa globalización en una estructura orgánica, organizacional, que permita un mejor futuro, un mejor mundo para todos los ciudadanos en este planeta que se llama Tierra. Por su atención y compañía, mil gracias. Soy Jorge Quiroga Vizcarra y Dios mediante será hasta el día lunes cuando pida la palabra por mi amada Cochabamba. Por mi Cochabamba, primerita. Mi hermosa tierra, ciudad jardín, eres la reina, gran Cochabamba, reina de mi país. Eres la reina, gran Cochabamba, reina de mi país.